Un gusto saludarlos. Mi nombre es Guillermo Montiel. Soy alumno de primer año de la carrera de abogacía en la Universidad de la Cuenca del Plata y realizo este video con el objetivo de regularizar la cátedra de conformación del Estado en la Argentina. En esta oportunidad elijo como tema la sanción de la Constitución Nacional y sus reformas, ya que considero que desde el punto de vista académico nos permite analizar la mayor cantidad de contenidos del programa y desde el punto de vista histórico nos permite reflexionar acerca de un largo periodo de tiempo en, en la historia nacional. Como sabemos, las constituciones son muy importantes para la organización, la consolidación y la estructuración de un país. Pero los primeros vestigios de la organización nacional en la Argentina, en la actual Argentina, suceden mucho antes que 1853. Ya desde 1810, con la Revolución de Mayo, va a haber ciertas ideas que impulsan la sanción de una constitución. Se realiza una asamblea en el año 1813 que tenía ese objetivo y el de declarar la independencia. No cumple con ninguno de los dos, pero va a sancionar leyes muy importantes para la época. En 1816, el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no había una constitución. Podemos evidenciar ese largo periodo de tiempo entre la declaración de nuestra independencia y la sanción de nuestra primera constitución, que abarca prácticamente 4 décadas. Pero va a haber modelos unitarios de constituciones, que son meros proyectos, uno el de 1819 y el de 1826, que fracasa debido a las ideas federales de las provincias que rechazan ese modelo centralista impulsado por Buenos Aires. Las dos constituciones van a establecer una división tripartita de los poderes en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, teniendo en las dos prácticamente los mismos requisitos para acceder a esos cargos. Y en 1819 esa constitución pone a un ejecutivo con un cargo unipersonal, que era el del director supremo, mientras que en la de 1826 aparece la figura del presidente, iniciando así el presidencialismo en la Argentina, que va a tener como primera figura a Bernardino Rivadavia, que va a estar en el cargo por muy corto tiempo, y después recién vuelve a aparecer de manera oficial ya con una constitución en 1854 con Justo José de Urquiza. En el medio va a estar el Pacto Federal, encabezado o impulsado por Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación por casi 3 décadas. Y bueno, esa alianza ofensivo-defensiva que luego va a unir a prácticamente todo el territorio de la Confederación, va a servir como ley fundamental del territorio. Recién en 1853, después de la derrota de Rosas en Caseros, Justo José de Urquiza va a quedar como encargado de las relaciones exteriores después de la firma de los protocolos de Palermo. Posteriormente, se firma el Acuerdo de San Nicolás, por el cual las provincias aceptaban una reunión, la realización de un congreso constituyente para redactar una Carta Magna, cosa que se hace realidad en 1853, el 1 de mayo, que se promulga la primera constitución, que va a tener como fuente a la obra de Juan Bautista Alberdi, bases y punto de partida para la organización nacional, sumado a que tenía una clara influencia de las constituciones, de la constitución, norteamericana, que tenía como principal característica un modelo federal. Pero según Teresa Eggers, Alberdi promulgaba un federalismo diferente al de Estados Unidos, ya que debía
solucionar los problemas de nuestro país, que en ese entonces estaba relacionado con la libre navegación de los ríos y la apertura del comercio, que fue una de las principales causas de la cruenta guerra civil en la que estaba sumergida el territorio durante la década de 1820 hasta la década de 1850. Pero esa constitución nacional, la primera de todas, no unifica al territorio, debido a que Buenos Aires no la acepta, ya que consideraba que los ingresos aduaneros eran propiedad de la provincia, sucediéndose la secesión porteña. Desde 1852 hasta 1860, Buenos Aires va a ser un estado separado de la Confederación. Durante ese entonces, Buenos Aires obtiene muchísimos ingresos que se puede evidenciar en el desarrollo que va a tener durante ese periodo, mientras que la Confederación estaba sumida en la pobreza, incluso era más miserable que en el periodo del Restaurador. En el año 1859 se enfrentan el Estado de Buenos Aires con la Confederación en la batalla de Cepeda, venciendo estos últimos, pero Urquiza no impone la Constitución, sino que negocia con los porteños firmando el Pacto de San José de Flores, en el cual Buenos Aires prometía revisar la Constitución, reformarla en caso de ser necesario, cosa que así pasa, y después jurarla. En 1860 se reforma la Carta Magna en una comisión de notables, como por ejemplo Sarmiento, José Mármol, Dalmacio Vélez Arfiel y Bartolomé Mitre, siendo según muchos autores la reforma que terminaría de configurar la Constitución Nacional. En el año 1861, ya con Buenos Aires integrada, podemos decir, al territorio nacional, se produce una nueva sublevación desembocando en lo que fue la batalla de Pavón, que termina siendo derrotado Urquiza, es decir, al mando de las fuerzas de la Confederación, en una dudosa derrota, venciendo Mitre, quedando así, según Teresa Eggers, una hegemonía porteña en un sistema federal. Posteriormente, en 1866, también podemos relacionarlo con lo que se ha debatido en los foros de la Unidad 3, que las reformas constitucionales son la herencia o son víctima del contexto histórico. En 1866 nuestro país estaba involucrado en la guerra de la Triple Alianza, y para poder mantenerse en el conflicto debían obtener más ingresos, y por ese motivo Mitre la modifica para obtener más ingresos por los impuestos, por los tributos. Esa misma constitución va a quedarse en pie durante el periodo quizás de más apogeo de nuestro país. La llegada del ferrocarril, la llegada de inmigrantes y la separación de la Iglesia con el Estado durante el periodo de la generación del 80. En 1898, durante la presidencia de José Evaristo Uriburu, se modifica la Constitución para aumentar el número de ministros del gabinete presidencial. La posterior reforma, la de 1949, también va a ser una reforma importantísima e influenciada por el contexto sociohistórico, debido a que la constitución social del peronismo permite que en la constitución esté detallado, esté establecido, mejor dicho, los derechos de los ancianos, los niños, de las mujeres y de los trabajadores, permitiendo a las damas votar por primera vez, también la nacionalización de los recursos naturales y la tan controvertida reelección presidencial, que será una de las causas de la caída de Perón, del derrocamiento de Perón en 1955 por la Revolución Libertadora encabezada por Lonardi y Aramburu. Este último, durante su presidencia de facto, deroga la constitución peronista, estableciendo que
serían oficiales la Constitución de 1853 y las reformas hasta 1898. Posteriormente vamos a tener un periodo de semidemocracias y de gobiernos de facto, que van a tener como característica ser dictaduras institucionales, que fue la de la Revolución Argentina y el proceso de reorganización nacional, ya que estos gobiernos, para legitimarse, van a lanzar reglamentos que estén por encima de la Constitución. En 1983 vuelve la democracia a nuestro país, pero era una democracia muy débil, ya que los militares seguían teniendo mucho poder, cosa que se evidencia durante el gobierno de Alfonsín con los levantamientos cara pintadas. Y en 1993 radicales y justicialistas llegan a un acuerdo en el Pacto de Olivos, que desembocaría en una reforma constitucional, en la reforma que hoy se mantiene vigente, la de 1994, permitiendo la reelección presidencial, la reducción del mandato presidencial a 4 años, la creación del cargo de jefe de gabinete para absorber un poco el poder del presidente y quizás algún día pasar a un modelo de gobierno europeo, cosa que hasta hoy en día no pasó. También se permite el plebiscito, a pesar de que el pueblo nunca fue consultado por ningún tema. Y podemos evidenciar, a modo de conclusión, la importancia del contexto histórico en las constituciones, como fue la modernización del país en 1860, en la reforma de ese año, la necesidad de organizar al territorio nacional con la primera constitución, y la Constitución de 1949, que a mi parecer es la más revolucionaria, es la más moderna para la época, ya que es una constitución antiimperialista con la nacionalización de los recursos naturales y también adaptada a la época, ya que los trabajadores y los ancianos, además de las mujeres, ¿no?, van a obtener muchísimos derechos durante ese periodo de tiempo. Y en 1994 esa reforma constitucional tan necesaria para consolidar y solidificar nuestra democracia, que fue durante tantos años, donde prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo XX fue ultrajada por las Fuerzas Armadas.